Fuerte Banorte. Selección mexicana. Amigos de Deporte Fuerte Banorte, qué gusto estar con ustedes antes de una cita muy importante de la selección mexicana de fútbol. Este jueves se enfrenta a la selección de Canadá en el Final Four de la Nations League, en un partido que tiene, pues hombre, no tanta historia porque es un torneo que apenas se está jugando por cuarta ocasión, pero sí que hay un antecedente que es el de que México no lo ha ganado en las 3 anteriores ocasiones. Así que el día de hoy tendremos un gran invitado especial en nuestro podcast que es Osvaldo Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. Osvaldo, un placer tenerte aquí, ¿cómo te va? Al contrario, Francisco, un placer estar en tu programa y feliz y contento, sabes, el gran aprecio que tengo hacia tu persona y tu familia y encantado de platicar de lo que más nos gusta, que es fútbol, así que a darle con todo. Igualmente, Osvaldo. Sara Setune, ¿cómo te va, Sara? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, un honor que nos acompañe Osvaldo Sánchez, siempre gran compañero, gran portero, mejor persona, siempre lo hemos dicho, listos para platicar de lo que se viene, ¿no? Canadá, lo hemos dicho mucho a lo largo del año, ya está a la vuelta de la esquina ese partido tan importante, tan trascendental para la selección mexicana. Sí, es correcto. Javier Aguirre, incluyendo la conferencia de prensa de la víspera del partido, hablaba de que sí es un torneo muy importante, pero no quita el dedo del renglón. Nos tenemos que preparar para la Copa del Mundo sabiendo que es una selección nacional mexicana la que tiene que competir y por lo tanto la que tiene que ganar. Tiene por lo menos que salir a ganar. Ya hay una cuestión que me llama mucho la atención, Osvaldo, Sara, que es el ver reunidos, y a lo mejor esto de repente se nos va un poco del radar. Estamos viendo a los 3 países que van a organizar el siguiente Mundial de Fútbol jugando el Final Four, más Panamá, por supuesto. Y ya sabemos que este no es el torneo importante de la CONCACAF, esa es la Copa Oro que se va a celebrar en el próximo verano. Pero a la larga son los únicos 2 torneos oficiales que los 3 países tienen antes de que se juegue el Mundial de 2026. Por lo tanto, Osvaldo, y lo hemos visto con selecciones igual que México, Canadá y Estados Unidos, también de repente cuando no es fecha FIFA, pues también ponen algún partido a funcionar porque lo que necesitan es rodaje, es tiempo para entrenarse y tiempo para jugar. Por eso creo que es muy importante esta Nations League para todos, también para Panamá, por supuesto, pero sobre todo para estos anfitriones de Copa del Mundo. ¿Qué te parece a ti? No, totalmente, Francisco, me parece que el que diga más allá de lo que el Vasco pueda comentar en el sentido de que lo importante es prepararte para el Mundial, lo que tú dices cobra gran importancia, el ser anfitrión de forma tripartita es importante porque te va dando ese prestigio que necesitas ya cuando llegues a estar en la instancia de Mundial. Yo soy de la idea de que México está ávido y necesitado sí o sí de conseguir este torneo. ¿Por qué? Porque su rival en turno lo ha conseguido en algunas ocasiones y porque necesitamos dar un golpe de confianza para nuestro equipo tricolor en pro de este mundial que se organiza. Entonces, para mí el hecho de que el Vasco diga, no, la parte que lo importante es el mundial, sí, me queda claro. ¿Qué mejor sería que ganar este torneo y que eliminaras a Canadá de tajo? Entonces, para mí este partido cobra una gran relevancia. Para mí, de entrada, es el más importante en este proceso del Vasco hasta el momento. Sí, y déjate de Canadá, no, Sara, Estados Unidos es que nos claro. Tiene Es que justo es el arma de doble filo, ¿no? Es uno, tú no lo ganas y Estados Unidos puede seguirse creciendo como el único ganador de este torneo y como bien lo dice Osvaldo, me parece que no hay mejor preparación que ganar cada torneo que estés compitiendo, más allá de que tu objetivo final sea llegar muy bien al Mundial, tener bien elegidos a los jugadores, tener tiempo de trabajo, un sistema de juego, el nivel de tus elementos, sí, pero nada te va a dar mejor calidad y mejor confianza y mejor ánimo en el equipo que ganar los torneos importantes como es la Nations League, que sí, Javier Aguirre podrá decir mucho, pero yo creo que sobre todo varios jugadores que han estado en las anteriores Nations League y que les ha ganado Estados Unidos o que no han llegado a la final, deben de tener esa espinita clavada de tenemos que ganarlo para darle vuelta a la página y enfocarnos ahora sí a todo lo que viene. Sí, ciertamente. Yo recuerdo algunas versiones de la selección de Canadá
una pues ya lejana del 86, que fue el primer mundial de Canadá, justamente cuando vino a nuestro país, y no consiguió un solo punto. Fue un equipo muy esforzado, pero en Canadá no había liga, no había infraestructura, estaban batallando mucho con eso, y la verdad es que a través del tiempo, yo sé, es mucho tiempo el que ha transcurrido, pues ha pasado muchas cosas. Y a mí me gustaría compartir con ustedes lo que dijo Javier Aguirre sobre el equipo de Canadá. ¿Qué es lo que más le sorprende del actual equipo canadiense? La verdad es que Canadá me ha sorprendido, insisto, porque desde que llegó Jesse le ha metido mucha energía al equipo. Canadá me ha sorprendido. Jesse es un entrenador que verdaderamente empuja mucho, es un entrenador que le ha metido esa confianza al equipo canadiense de jugar donde sea tú por tú, con Holanda, con Estados Unidos, no le había ganado hace cuántos montón de años. Entonces me preocupa mucho la fortaleza física de Canadá y sobre todo las transiciones ofensivas. Hashtag Experiencia Banorte. Y es verdad, Osvaldo, Sara, en las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar, Canadá dio una sensación totalmente distinta. Luego entró Jesse Marsh para tomar el timón del equipo de la hoja de Maple, y en el Mundial la verdad es que le fue mal por falta de puntería. Canadá creo que merecía haber pasado a la siguiente ronda. ¿En qué consideran, primero Osvaldo, luego tú, Sara, qué ha consistido este gran cambio en la selección de Canadá? Primero, Francisco, a mí también me sorprendió en demasía, ¿no? El nivel de Canadá, y creo que sí merecía mejor suerte en el Mundial. Segundo, soy de la idea de que la ida de Alphonso Davies al fútbol europeo le dio una gran confianza al futbolista canadiense, le hizo pensar que podía triunfar en ligas importantes, y como consecuencia, acompañado de gente como Buchanan, de Eustaquio, de Larín, de su mismo portero Crepau, que siempre es importante, pues el equipo es un huesito bastante duro de roer. Creo yo que esas transiciones ofensivas que comenta el Vasco de este equipo es lo peligroso, ¿no? Porque por los costados desdobla con gran velocidad y normalmente encuentra portería con gente que sabe definir. Como consecuencia, yo insisto, el futbolista canadiense también evolucionó desde que se unió al MLS para disputar el torneo norteamericano, y como consecuencia el nivel fue creciendo a grandes zancadas. Entonces para mí es un equipo peligroso, y que crea que el próximo partido de la selección mexicana va a ser fácil, para mí se equivoca, ¿no? Canadá es un equipo que está muy bien trabajado en lo táctico, y como dijo el Vasco, insisto, desdobla muy bien hacia zona ofensiva. Sí, es un equipo muy, muy rápido, ¿no? Yo diría ligero en cuanto a la rapidez, pero tiene la fortaleza física que siempre los ha caracterizado, no solamente en los centrales. Alphonso Davies, todo lo que ha ganado en la experiencia de la de Bayern, Jonathan David, su goleador, y que lo ha hecho espectacular en la Champions, ¿no? Uno de los goleadores. Creo que es un equipo que sí se ha beneficiado de ese roce, primero con la MLS, y el que varios de sus jugadores hayan apostado por ir a Europa, ¿no? Tal vez la doble nacionalidad les puede ayudar. Hoy de esta convocatoria, 13 elementos están en el fútbol europeo, algunos con más o menos actividad, pero bueno, están rozando ese tipo de nivel. Y eso hace que sus grandes figuras como Jonathan David y como Alphonso Davies pues ya no estén tan arriba, ¿no? De todos los demás, que antes eran dos superlativos y el resto ahí 2-3. Hoy la verdad es que tienes a un equipo muy muy fuerte, y creo que sí me voy a ir también al tema mental de que se la han creído, ¿no? No solamente en el Mundial, donde le jugaron de tú a todos, en la misma Copa América también. Es cierto que las dos derrotas que tienen son frente a Argentina, pero por momentos hicieron ver mal a Argentina, sobre todo Shackelford, que me parece que es uno de sus mejores elementos con la velocidad. No por nada llega con 6 partidos sin perder, así que es un equipo trabajado, con calidad, y hoy me parece sin esa mentalidad de a ver qué sale. No, van a ganar, tratan de ganar, y eso los hace pues todavía más peligrosos. Sí, totalmente. Oye, Osvaldo, ¿me dejas subirte al túnel del tiempo un momento? Me encantaría, Francisco, adelante. Hablemos de todo, por favor. Eso, venga. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Vamos a viajar al 15 de octubre del año 2008. Un partido que ustedes seguramente, amigos, van a recordar también. Un México-Canadá. Era la eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica en 2010. Y una etapa, pues caramba, muy tortuosa con la selección mexicana, como suele suceder, esa es la verdad. Porque Hugo Sánchez había tomado el equipo al inicio del ciclo mundialista, y después pierde el preolímpico de Carson y le dan las gracias. Toma su lugar Chucho Ramírez, un interinato.
y llega finalmente Sven-Goran Eriksson, fallecido lamentablemente hace algunos meses, víctima del cáncer. Y él es quien toma el equipo, tiene 3 victorias consecutivas contra Honduras, contra Jamaica y contra Canadá en Tuxtla Gutiérrez, un partido que tuvo algunos episodios también muy tormentosos, pero después viene abajo el equipo y pierde en Jamaica y se presenta en Edmonton contra la selección de Canadá. Ubicándonos en contexto, Osvaldo Zara, esa selección de Canadá tenía 1 punto de 12 posibles, es decir, Canadá estaba eliminada, pero no dejaba de ser un rival peligroso, y vaya que sí lo fue. ¿Qué recuerdas, Osvaldo Sánchez, en este viaje por el tiempo de ese 15 de octubre del 2008 en Edmonton, Canadá? Lo que más recuerdo es que se nos venía la noche, Francisco, y que estábamos eliminados prácticamente del Mundial en turno. Como consecuencia había mucho nerviosismo en el equipo. Es cierto, había sido una etapa muy tormentosa, me tocó iniciar ese partido y empezamos perdiendo con un gol de media distancia. Después el equipo intentó por todos los medios de poder equiparar, pero no podíamos hacerlo. Y me recuerdo gratamente el ingreso de Matías Bozo, ¿no? Que tal vez haya metido el gol más importante de su carrera, era mi compañero en Santos, y era un tipo que de entrada estaba feliz de estar en selección, siempre positivo y propositivo, y que en los entrenamientos lucía bastante bien, de repente letal, ¿no? Cuando le tiraban la pelota por alto, sus remates de cabeza normalmente encontraban portería. Entonces en ese partido, gracias a Dios, entró acertado y metió un gol medio fortuito, ¿no? Porque el remate ni siquiera es tan fuerte, es como el oveadito, como de dirán en mi barrio, y la pelota entra lentamente, y con ese gol pues el equipo sigue con vida, ¿no? La verdad que nos volvió la vida, porque estábamos prácticamente eliminados en un lugar donde hacía mucho frío, en donde la selección canadiense, como bien lo mencionas, estaba prácticamente fuera, pero siempre el ir a jugar, sabes que para Canadá el eliminarnos era salvar su eliminatoria, y como consecuencia el partido estuvo pero muy difícil, y gracias a Matías, que entró de forma acertada, pues pudimos sortear este obstáculo que estuvo a nada de dejarnos fuera y de un fracaso más en selección nacional. Sí, que Osvaldo Zara hubiera sido pues posiblemente el fracaso más grande de todos, porque ni siquiera se hubiera calificado el hexagonal final. O sea, se hubiera quedado México eliminado en la fase anterior al hexagonal. Pero además recordamos ese gol de Vicente Matías Bozo, el bien recordado Toro Bozo, a quien yo sé que tú aprecias particularmente, Osvaldo, ya lo comentabas, fueron compañeros en Santos Laguna. Finalmente toma importancia un mes después, que es cuando viene el último partido, porque la selección mexicana pierde en Honduras, Jamaica derrota a Canadá, y por diferencia de goles, por ese gol de Bozo, es que México avanza a la siguiente ronda. El primer gol lo anotó un camerunés naturalizado canadiense, Ali Gerba, ya lo decías tú, Osvaldo, un disparo de larga distancia. Toma Racinski a pase de Ali Gerba, mete el 2-0, y Bozo mete finalmente ese cabezazo. ¿Te acuerdas, Sara? ¿Te acuerdas? Sí, no, lo recuerdo, el sufrimiento, ¿no? Con el que se estaba viviendo toda esa época de la selección, un sufrimiento que bien lo dices, desde ese preolímpico de forma increíble, que no pueden ganarle contra Haití o meter más goles, y después todo lo que fue derivando, y de repente, y yo justo le iba a comentar a Osvaldo, tú veías a esa selección con nombres sí como Osvaldo, como Salcido, Osorio, Torrado, Guardado, Vela, antes Bozo, o sea, una selección pues con muchos líderes, Osvaldo, con mucho talento, pero ¿qué pasaba? Para ti, ¿qué es lo que pasaba en esa selección? Y lo traigo a colación también porque tal vez no estamos ahorita en ese momento tan grave porque no hay eliminatoria, pero también ha sido muy complicado los últimos tiempos de la selección. ¿Qué pasaba a ustedes como jugadores? ¿Qué pensaban o qué se decían y cómo lo fueron solventando al final? Y me parece que justo fue el cambio generacional de gente que de repente dejó de ir a selección nacional y llegaron los que mencionas, ¿no? Era la consolidación de Vela, de Guardado, y como consecuencia en ese tenor pues había cierto
temor, por decirlo de alguna forma, al ir deslindando responsabilidades a los más jóvenes, con gente que ya estaba en Europa, que estaba haciendo buena carrera, pero esa etapa de transición y sobre todo los malos manejos en el tema de dirección técnica, porque en ese inter hubo muchos cambios, ya lo mencionó Francisco, ¿no? Hugo Sánchez, Chucho Ramírez, hasta que llegue Sven, las cosas de repente no salían. Creo que el tratar de acomodarnos a un esquema de Sven, en el cual era un tipo muy ofensivo que buscaba siempre las transiciones y los desdobles, pero sí creo que nos costó porque Sven estaba acostumbrado a dirigir equipos europeos, era su primera experiencia en América y como consecuencia creo que tampoco él se pudo adaptar del todo al futbolista mexicano. Nosotros no somos ingleses, tal vez no seamos tan fuertes, pero no tan débiles, tal vez no tan rápidos como en Inglaterra, pero tampoco tan lentos. Entonces creo que ese tratar de jugar en forma muy ofensiva hacía que en zona de defensa nos desprotegiéramos y era esa etapa en donde estábamos como que queriendo asimilar el esquema de Sven y como consecuencia nos costó mucho trabajo. El equipo, insisto, no estuvo muy cerca de quedar eliminado. Oye, ¿dejó algo Sven, Osvaldo, en la selección nacional? Sí, me parece que lo que él dejó es el que no tuviéramos temor a enfrentar a cualquier rival, Francisco, porque él hablaba muy ligeramente, había dirigido equipos importantes en todo el mundo, entre la selección de Inglaterra, y estaba acostumbrado a los grandes escenarios y como consecuencia, pues él lo que decía era que disfrutáramos, que no tuviéramos temor, que podíamos competir. ¿Sí me explico? Creo que ese fue el primer técnico de los que llegaron de fuera que decía que podíamos jugar de tú a tú con cualquiera, ¿no? El número uno era la Volpe, pero la Volpe con fundamentos muy grandes y muy claros, ¿no? De ese tema táctico. Por eso digo que fue un proceso de cambio, ¿no? La salida de la Volpe después de 2006 llegó Hugo Sánchez con de repente gran cartel y de repente perdimos torneos importantes como final de Copa de Oro, después conseguimos el tercer lugar en Copa América, vino el fracaso con esa selección del preolímpico y el equipo estaba en esa etapa de transición sin una gran credibilidad y brújula, ¿no? Por eso creo que nos afectó, pero te digo, el tema de Sven fue ese, ¿no? El tener la visión de que podías competir contra cualquiera. #podcast. Oye, otra pregunta que te hago, Osvaldo. Sí. Es este técnico, porque ya sabemos, y siempre se dice, el que se puede acercar más a la perfección es el club. Con selección nacional es muy difícil, porque no hay tiempo, no se puede entrenar, no hay los suficientes partidos, y menos ahora que la FIFA ha ajustado tantísimo las agendas con la Nations League precisamente. Es muy difícil que un equipo de la Confederación pueda pelear contra un africano, un asiático. ¿Por qué? Porque todo el mundo está jugando entre sí en cada confederación. Pero esos cambios de director técnico, cuando sabemos que de por sí en selección nacional es muy difícil, ¿cómo afectan al futbolista, Osvaldo? Porque también creo que hay una tendencia muy marcada a que la culpa siempre es del jugador. Pero ¿qué hay cuando el entorno que existe? Va recordando pues un pasaje tremendo que fue lo que pasó en Tuxtla Gutiérrez con Cuauhtémoc Blanco. Erickson no podía creer que le pidieran que sí lo metiera a jugar aunque fuera unos minutos. De hecho, él en sus memorias lo comenta. Lo que es que en México fue una buena experiencia, no me arrepiento, pero la verdad es que los directivos metían mucha mano para prestar jugadores, para no prestar jugadores. ¿Eso qué tanto le afecta al futbolista, Osvaldo? Porque te tocó esa etapa. Sí, nos afecta mucho, Francisco. Creo que el hecho de que no haya un fin común y sobre todo una unión grupal en el tema de decisiones para elegir jugadores y sobre todo para planeación de entrenamientos. Mira, todos vamos a caer en el mismo tema. Creo que de las selecciones que mejor jugaron fue sin duda el proceso del 2002 al 2006 con la Volpe, no porque me haya tocado estar ahí, me tocó en otros procesos 98 y 2002, pero creo que el de la Volpe tuvo la gran diferencia de que existían los famosos microciclos para entrenar. ¿Qué significa eso? Que la Volpe convenció a los directivos de decirles, a ver, yo necesito de lunes a miércoles, necesito 4 entrenamientos a la semana con los muchachos. El lunes van a llegar algunos un poco lastimados o cansados, entrenamos en la tarde un entrenamiento. Al siguiente día el martes doble y el miércoles después de la mañana el entrenamiento se van a sus equipos. Entonces llegabas a tu equipo el miércoles ya con 4 entrenamientos en selección nacional. De lunes a miércoles, valga la redundancia, por mucho tiempo. Como consecuencia, creo que en nuestra casa nos querían correr porque nunca estábamos, pero el equipo agarró una identidad de juego. Pudo tener un esquema táctico con línea de 5 donde los carrileros se te abrían, donde sabías que el contención venía por la pelota y tú se la dabas casi afuera de tu área, y de ahí empezaba el juego tan vistoso que tuvo la selección. Y muchos federativos le cuestionaban a Ricardo, a ver, Ricardo, pero ¿de qué te va a servir
que hagamos estos microciclos y los 6, 7 que tenemos en Europa no están, y decía, no me importa, porque ellos vienen con una gran competencia, y a ver, 6 o 7 no son 23 de un equipo, tenemos una mayoría, y cuando lleguen son gente de calidad y se van a acomodar al esquema táctico, y como consecuencia el equipo jugaba de mejor forma. Entonces en ese proceso de Sven había mucha incertidumbre, no sabíamos si Sven iba a llegar al Mundial, el equipo estaba sufriendo la eliminatoria, y como consecuencia pues el futbolista también no sabe dónde está parado, esa es la realidad. Y el que diga que en selección no se sufre y que diga que es fácil jugar partidos trascendentes, miente. O sea, existe una presión, y más si estabas en una etapa de transición con esa gente joven que estaba tomando las riendas de selección, pues no tenían todavía el bagaje y la experiencia como para asumir roles de liderazgo. Entonces creo que todos esos factores terminan perjudicándote siempre, ¿no? Yo siempre voy a citar el ejemplo tanto de Estados Unidos como de Canadá. Se trabaja con una planeación y con una unión entre sus ligas, y como consecuencia el principal objetivo es, primero, proyectar jugadores hacia ligas europeas; segundo, hacer convenios comerciales, porque no está peleado lo deportivo con lo económico; pero tercero, el fin común de que la selección crezca, ¿no? Y en México tristemente no se piensa de la misma forma. Entonces creo yo que ahí es un punto donde tendríamos que analizar y emular, ¿no?, lo que nuestros vecinos hacen en muchos sentidos. Estás hablando, Osvaldo, del ciclo de la Volpe, que fue casi hace 20 años, ¿no? O ya para 20 sí, años, y los problemas siguen siendo los mismos, que es lo más negativo, ¿no? Lo peor, porque los problemas que se han tenido en estos últimos años es el cambio de director técnico una y otra vez, ¿no? Coca no dio resultados, vámonos; llega Jimmy, tampoco dio resultados, vámonos; ahora llega Aguirre. Pese a todo eso, que es una historia que parece que se está repitiendo, digamos que esa generación salvó el barco y fueron al Mundial del 2010. Ahora no hay que salvar el barco porque hay una calificación, pero ¿ves posible, Osvaldo, que esta selección retome la identidad con los jugadores que tiene, con el Vasco, que si alguien hablamos de identidad y por supuesto de pasión y respeto por parte de los jugadores, pues el Vasco y Rafa Márquez son una dupla perfecta? ¿Crees que esta selección tiene para retomar la identidad, para retomar un buen estilo de juego y de aquí al Mundial pues enderezar el barco y hacer una buena Copa del Mundo? Mi querida Sara, te voy a ser bien honesto con mi respuesta. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque ya mencionaste dos aristas de la situación: el tema del Vasco como entrenador y Rafa como auxiliar. Y se nos está olvidando que Diulo Davino está manejando ahorita la organización de selección nacional. Entonces, estamos hablando de 3 personajes que han sido mundialistas y que en diferentes rubros están tratando de organizar y encaminar a la selección por buen puerto. Entonces, como consecuencia, eso nunca se había tenido. Analicen los procesos en temas directivos, en temas de auxiliares técnicos, en temas de entrenadores. Tal vez el entrenador se había sido mundialista, pero tener alrededor a gente tan importante que ya supo lo que era jugar un mundial, me parece que eso es un plus que tenemos que sacarle jugo, ¿no? Por eso yo sí creo en este proceso. E insisto, para mí es determinante el hecho de que México elimine a Canadá en este National. ¿Por qué lo digo? Porque el equipo necesita sentirse protegido este proceso con un triunfo importante, ¿no? Y creo que llegar a la siguiente ronda, que sería final, pues sería algo interesantísimo. Entonces, creo que sí hay puntos diferentes para analizar por todo esto que te explico. La experiencia en selección nacional me parece que en este momento está a flor de piel. O sea, yo quisiera, te digo de verdad, otra vez estar en la selección y que regresara el tiempo en ese túnel que hace rato Francisco nos planteaba. ¿Y por qué te lo digo? Porque, a ver, si mis entrenadores son el Vasco y Rafa Márquez, wow, o sea, Rafa tiene gran relación en Barcelona, en Francia también, en el Mónaco, y como consecuencia, si ve un jugador talentoso mexicano, seguramente va a hablar y lo va a recomendar, porque es un tipo que tiene autoridad. El Vasco es dirigido por todas las ligas del mundo. Entonces, mataría yo por regresar a selección y tener este tipo de entrenadores que sé que si ando en buen momento, puedo proyectarme a fútbol europeo, pero al instante. Entonces, como consecuencia, ¿qué sucede? Caray, ¿quién es el auxiliar técnico de la selección mexicana? No, por Rafa Márquez otra vez, van 4 veces que lo menciono, perfecto. El Barcelona, caray, ¿qué está haciendo Rafa? Si ya fue nuestro entrenador en el equipo B y en algún momento sonó para ser entrenador de la A. Entonces, ¿qué está haciendo? Nos van a voltear a ver, y como consecuencia es un escaparate que el futbolista mexicano necesita. O sea, insisto en mi punto, yo mataría por estar otra vez en la selección. Nada más que tengo 51 años, ahí el problema, ¿cómo le hacemos? Eso ya no se puede regresar. Al lado de Rafa Márquez, Osvaldiño, ¿qué te parece? Caray, fíjate que eso no lo había analizado, Francisco, pero ahora que estoy ya más relajado en los medios de comunicación, luego platicamos con Rafa a ver qué se puede hacer. Claro. Oye, me gustaría escuchar, ya casi para despedirnos, algo que también dijo en la conferencia Javier Aguirre, y es sobre
el Chino Huerta. Él habla en general del futbolista que está en el extranjero, porque tiene relación con lo que estás tú diciendo, Osvaldo, y da una respuesta que me parece muy, muy interesante. Vamos a compartirla con nuestro auditorio. Perfecto. Todos tenemos una historia detrás, ¿no? La tiene el Chino, la tuve yo. Esta semana hablé con Tala, creo que se publicó su vida laboral antes de llegar al fútbol. Entonces todos tenemos una historia que contar. La del Chino, él se la ha ido labrando, él tuvo mucho valor, por decirlo de una manera, porque la mentada zona de confort sí existe, es verdad que existe. Tú vas allá, no entiendes un carajo del idioma, te hablan en flamenco, en francés, en inglés, y el entrenador me dice que el entrenador habla español y que en el vestidor hablan varios español y ahí se refugia un poco. Pero tu esposa, tu hijo van a la escuela, entonces tienes que estar alerta inmediatamente. Los 5 sentidos, alerta para sobrevivir, porque además te exigen más porque no eres de ese país, ponen la lupa sobre ti, los comentarios, vino a reforzar o viene a robar, entonces no es fácil, y claro que lo pongo de ejemplo al Chino, por supuesto, y muchos que están ahí, Huescas, la historia de Huescas es fantástica, de las ganas de irse a otra parte en Dinamarca, bueno, pues está, pero se fajó con Cruz Azul y se fue para allá, entonces yo creo que eso les da un plus, te digo, por encima de otros, porque más allá de su forma de juego y de sus capacidades o su calidad, pues está eso, ¿no? El decir, yo voy a triunfar ahí porque tengo ganas de hacerlo, ¿no? Sé que cobro más en México, sé que está mi familia, sé que está mi cultura, mi comida, mi religión inclusive, pero voy para allá, voy al frío, voy a pasarlo mal. Los que están en Rusia estuvieron 2 meses sin fútbol, se fueron a entrenar a Dubái o a Emiratos Árabes, no es fácil para las familias, para uno mismo, pero te hace crecer. Y el Chino ha crecido mucho, estoy muy contento con él. Esto es un jugador y una persona que me ha sorprendido gratamente, también como Rafa. Yo ya lo he dicho hasta el cansancio, me han oído, no lo tenía en mi lista original, no me convencía, no me gustaba, y paulatinamente afortunadamente he cambiado de opinión. Deporte Fuerte Banorte. Pues ahí está lo que dice Javier Aguirre. Fíjense, Sara, Osvaldo, que Jesse Marsch, cuando da a conocer su lista para este Final Four, dice: Canadá está obligada a ganar el torneo porque es el mejor plantel de su historia el que tengo en mis manos. Y efectivamente, en una clasificación de un medio muy prestigiado que es The Athletic, de Inglaterra y de Estados Unidos, ponen a Christian Pulisic con datos reales como el mejor jugador de CONCACAF. En segundo, a Alphonso Davies, de quien ya hablabas, Osvaldo. En tercero, a Jonathan David. Y ahí colándose en cuarto lugar, Santiago Jiménez, entre Anthony Robinson del Fulham, jugador de Estados Unidos, junto con el jugador de Canadá que ya referíamos, que es justamente Alphonso Davies, sobre que son de los mejores laterales izquierdos de todo el mundo. Entonces, a México le cuesta trabajo, Osvaldo, el tener equipos hoy en día de tanto empaque, porque los demás ya le comieron el mandado siendo protagonistas en el mercado europeo, y creo que eso hace gran diferencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Totalmente, Francisco, ¿no? Pero yo es lo que te digo, que por ejemplo creo que hemos planteado mal el negocio del fútbol cuando queremos que nuestros futbolistas vayan fuera. ¿A qué me refiero? Le digo con todo respeto para los directivos. A ver, ¿qué pasa con Canadá y qué pasa con los futbolistas jóvenes de Estados Unidos? Lo que quieren es que se vayan, ¿no? Y no importa que en este momento tal vez te cuesten $1 millón o que pagues $800,000 solamente por el 50-60% de su carta. Perfecto, ¿no? El medio de la MLS no te da para que de entrada, si eres un joven, ganes tanta plata. Tienes que primero sobrevaluarte, o más bien cotizarte, más bien dicho, para después poderte pagar de cierta forma. Entonces, el modelo de negocio de ellos es que se vayan jóvenes, hacemos convenios, soy dueño de una parte de su carta, y cuando ya revienten es cuando realmente el equipo termina ganando dinero, ¿no? Me queda claro. Y en México no, en México, para que un futbolista se vaya por la misma liga que tiene una gran economía, pues tienes que pagar una cantidad más fuerte, ¿no? Creo que ahora sí Cruz Azul hizo el hecho de con Santi, de que es dueño de un porcentaje de su carta, y se metió una buena lana en esa negociación del equipo holandesa hacia el italiano, pero eso es lo que tenemos que emular hacer, ¿no? Queremos de repente que nuestros futbolistas se vayan
con un precio muy alto, y es ahí donde los equipos renuncian. Yo les cuento un pasaje importante. En mi época del famoso San Osvaldo eran mis mejores momentos y que estaba en mi prime. Yo tuve alguna posibilidad de irme al fútbol inglés, al fútbol español y al fútbol de Turquía. Les digo la verdad, muchachos, a mí me pagaban la mitad en esas ofertas de lo que yo ganaba en Guadalajara en ese momento, en las Chivas. Entonces yo también decía, caray, a ver, híjole, tengo ya 31, 32 años, tengo 4 hijos, caray, yo estoy en una etapa diferente donde tengo que planear mi futuro, sino qué va a pasar después. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto que les digo, que a veces el futbolista mexicano es caro. O sea, tendríamos que buscar una planeación diferente como lo hacen los equipos norteamericanos para que ganes lana, pero hasta después, ya que te proyecten y te venden a grandes ligas. Entonces, me parece que eso es lo que tendríamos que buscar hacer, ¿no? Sí, de acuerdo, Osvaldo. Creo que cada historia tiene sus... o cada jugador tiene su historia, como bien lo dijo el Vasco, y sus decisiones, el por qué las toma, ¿no? Y creo que yo siempre he aplaudido en este mercado que recién pasó, tanto el tema de Huescas, que fue de lo más criticado, ¿no? Porque cómo dejas Cruz Azul, a Dinamarca, a Copenhague, quién te va a pelar, cómo vas a llegar allá a selección. Me parece que Huescas entendió él, primero llego aquí, compito y a ver qué más puedo lograr, ¿no? Que algún otro equipo me vea, voy creciendo. Jugó al final de cuentas la Conference League frente al Chelsea, tuvo buena participación, ya está en selección, lo que otros laterales de Cruz Azul, por ejemplo, no. Me parece que se animó a irse, y el chino también, creo que tenía... en Pumas u otros equipos grandes de México que se sabía que le estaban ofreciendo todavía más dinero, decidió arriesgar por una liga pues que no es top 5 ni top 6 de Europa, pero que sí puede ser exportadora porque tiene sus sueños, ¿no? O sus metas en el fútbol y sus ganas de trascender. Tenemos ese tipo de jugadores. A otros, como por ejemplo Alvarado, que le ofrecieron ir a Brasil, al Flamengo, dijo que no, que prefería quedarse acá. Siempre va a ser respetable e insisto, cada quien tendrá sus opiniones, pero creo que sí se necesita apertura por parte de los clubes, el deseo por parte de jugadores para que cada vez lleguen más. Hoy hay 10 en Europa convocados, ¿no? Faltó Paco Memo, pero por lo menos de esos 10 la mayoría está jugando, no tanto como quisiéramos, pero sí están en mejor momento. Ojalá y que pronto tengamos 20 y pueda de una vez u otra vez, Francisco, pues lograr avanzar sobre Estados Unidos y sobre Canadá, que en ese tipo de extranjeros o de estar sacando a jugadores sí nos está llevando muchísima ventaja. Sí, totalmente. Oye, para despedirnos, Osvaldo, te pido un pronóstico, porque recordamos cuando Javier Aguirre toma el timón en esta su tercera gestión en la selección nacional, juega contra Canadá, un partido verdaderamente horrendo, donde se vieron hasta con la cubeta. ¿Prevés algo así o ves más fútbol ahora? No, preveo el juego de la misma forma. Es un partido definitivo y como consecuencia es matar o morir. Yo lo veo muy cerrado, muy, muy cerrado. Me parece que el futbolista canadiense necesita dar ese golpe de autoridad para creer en este proceso de esta generación, la mejor, como bien lo dice su técnico de la historia. Entonces necesita eliminar a México, esa es la realidad. El tema es que México, por más que nos digan de que lo que importa es el mundial, necesita también dar ese golpe de autoridad. Por eso vislumbro un partido muy ríspido y con una diferencia de un gol, o hasta en tema de definición, no sé si de penaltis, para la siguiente ronda. Sí, tiene que haber ganador, Sara. ¿Tú también los ves dándose con todo? Sí, lo veo muy cerrado, lo veo muy tenso el partido, sobre todo la primera mitad, pero sí veo igual diferencia de un golecito, por ahí un 1-0, 2-1, pero creo que sí va a salir una buena versión del conjunto mexicano, pero sí veo un partido muy, muy cerrado, la verdad. Pues ya platicaremos de eso. Jueves por la noche juegan México frente a Canadá en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. Osvaldo, qué gusto el poder platicar contigo, el charlar de estos asuntos que siempre nos apasionan. De verdad te agradecemos mucho, Sara y yo, que nos hayas acompañado. Al contrario, Francisco, Sara, un abrazo. Saben que se les respeta y se les quiere mucho. Bendiciones y éxito. Igualmente, Osvaldo, Sara, nos escuchamos pronto. Estaremos aquí listos para seguir platicando. Osvaldo, muchas gracias, como siempre, un gusto platicar de todas esas memorias de fútbol, y Francisco igual, aquí seguiremos, esperemos con buenas noticias en el próximo episodio. Y será la próxima semana en Deporte Fuerte Banorte. Gracias a todos, hasta la próxima. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.